Módulo 9. Módulo 9, semana 3, tercera sesión. Estamos comenzando ya la segunda mitad de nuestro módulo completo y con dos actividades que me parecen particularmente de atención, que requieren que sí les dediquemos bastante tiempo, creo yo, para estarlas revisando, para formarnos con todas las cosas que hay que estudiar y para hacerlas. Entonces, entre más pronto, mejor. De todas maneras, van a ver que con lo que vamos a checar ahorita ya vamos a tener la mitad hecha para que la podamos hacer de la forma más fluida y sencilla posible. Así que vamos para allá. Vamos a ver la primera actividad integradora que se llama Institucionalización de México y Movimientos Sociales. Yo soy el facilitador Octavio Martínez y los invito a que me escriban sus dudas y sus comentarios aquí en el chat o si están mirando la grabación en la parte de aquí abajo del video de YouTube. Siempre atiendo todos los comentarios que me comparten. Entonces, vamos a ver esta primera actividad donde ustedes tienen las instrucciones. Yo aquí le agregué algo, pero básicamente tenemos esto. Tenemos el título, Institucionalización de México y Movimientos Sociales. ¿Qué es lo importante aquí? ¿Qué es lo importante más que llenemos la tablita? Bueno, es muy importante que llenemos la tabla, obviamente, pero también que entendamos, que vayamos entendiendo a qué se refieren. No solo porque va a ser básico para que podamos responder adecuadamente las cosas que nos están pidiendo de acuerdo con la rúbrica y las indicaciones, sino porque tiene que ver con una parte muy importante de nuestra comprensión de cómo es México como país, de lo que estamos viviendo justamente en esta época que nunca había sucedido en México. O sea, es una época que está muy relacionada con la historia, que tiene que ver con eso. Entonces, es importante que lo sepamos por muchísimas causas, pero vamos a comenzar con la primera pregunta para seguir hablando al respecto. Dice así, en un párrafo, solamente va a ser un párrafo, escribe las principales características económicas y sociales del cardenismo. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para poder responder esto? Muy fácil, tenemos que saber qué diablos es eso del cardenismo. Me imagino que la mayoría de ustedes ya lo saben. Entonces, espero que no sea ningún problema eso. De todas maneras, compartí un documento que se llama Cardenismo de nuestra fuente de confianza del portal académico del CCH y vamos a visualizarla aquí un poco para que vean de qué se trata más o menos. No, estoy dándome cuenta que me súper equivoqué, ¿eh? Más bien metí algo de Manuel Ávila Camacho, esperen. El cardenismo es pésimo, pésimo facilitador. Yo que estoy, a ver. Ah, mira, aquí está el documento. Bueno, vamos a cambiar y ahorita lo voy a poner bien en nuestra fuente. Tenemos aquí este documento que se llama Cardenismo de nuestra fuente de confianza CCH. ¿Y qué es de lo que se refiere? Bueno, está muy bien hecho porque está dividido en las partes más importantes para que entendamos más o menos cuál es el asunto, de qué se trata todo esto. Entonces, ¿qué es lo más importante con respecto a Lázaro Cárdenas? Bueno, vamos a acercar un poco. Dice que retomando las giras de Madero como candidato a la presidencia de la República, recorrió el país escuchando, discutiendo y atendiendo quejas, peticiones y protestas. Esto fue algo que hizo Madero, algo que después repitió Lázaro Cárdenas y que después repitieron los candidatos de la llamada izquierda en México. O sea, por ejemplo, Cuauhtémoc Cárdenas, que es su hijo, y el actual presidente, que recorrían todo el país. Entonces, ¿qué es lo que intentaban? Según su propia explicación, pues los sentimientos de la gente, cuáles eran sus preocupaciones. ¿Por qué? En este caso, porque había bastante descontento con respecto a los gobiernos pasados. Aquí ya había pasado la revolución y bastantes años más bien, ya llevábamos unos 14 años de que se habían terminado la revolución. El gobierno de Lázaro Cárdenas comenzó en el año 1932, me parece, o 34. Debería tenerlo al dedillo, ¿verdad? Pero bueno, ustedes van a revisar aquí todo esto y van a ver cuáles son los términos, los conceptos más importantes. Por ejemplo, hizo una campaña que se basó en algo llamado el Plan Sexenal,
que era un compromiso con el pueblo y con quienes lo defendían a él. Así conformó una propuesta de grupo radical de la revolución que buscaba generar actos concretos, ¿sí? Entonces, también hubo situaciones de oposición, hubo algo que se llamó la política de masas, que fue apoyar a los grandes sindicatos, que fue apoyar a la creación de instituciones públicas. También hubo algo muy interesante que fue desterrar al presidente Calles, que había sido una especie como de Carlos Salinas, porque era quien tenía todo controlado en el país. Entonces, lo que hizo este presidente Lázaro Cárdenas fue desterrarlo. Todo esto lo vamos a ir conociendo si ya revisamos también nuestros recursos. Y también fue muy importante por varias cosas. Una es la que ya todos nos sabemos, Lázaro Cárdenas, lo de la expropiación del petróleo. Pero también es muy importante, además de toda esta función que tuvo con los sindicatos, que fue un personaje muy interesado en la gente, también tuvo un gran interés en apoyar al campo. Entonces, esto tuvo muchísimos beneficios. Fíjense todo esto que estoy mencionando. Todo esto tiene que ver con las dos cosas que nos está pidiendo nuestra actividad, que son cuáles fueron las características económicas y cuáles fueron las características sociales. Ustedes tienen que parar la oreja e ir identificando cuáles son estas características o económicas o sociales. Entonces, por ejemplo, aquí lo que estoy leyendo dice, en el campo, el problema principal lo constituía el rezago en la aplicación del artículo 27, que era el artículo sobre la propiedad de la tierra. Entonces, dice, con el reparto agrario, se repartieron tierras, se impulsó una necesaria reorganización social en las zonas rurales, sometidas desde la colonia al latifundismo. Con estas acciones se dotaba a quienes recibían estas tierras de la posibilidad de contar con medios de subsistencia propios. Imagínate que te regalaran unas tierras y te dijeran, ahora tú vas a ser el dueño de esta tierra, tú te vas a beneficiar con esta tierra. Imagínense que eso no se haga solamente con una persona, sino con miles, cientos de miles de personas. Eso es un cambio social y también es un cambio económico. Las personas van a tener otra situación de vida y el país va a tener otra situación económica. Va a haber un crecimiento, va a haber riqueza en los pueblos porque las personas van a ser los dueños de su trabajo y van a poder comerciar. Entonces, todo esto va trayendo estas consecuencias de las que hablamos, económicas y sociales. La expropiación petrolera, ni se diga. Previamente, desde que se encontró el petróleo, muchísima riqueza extraída a partir de este recurso natural, pues era apropiada por estas empresas extranjeras que tenían la capacidad de extraer el petróleo, pero que no dejaban ninguna riqueza en México. Entonces se dio cuenta el presidente Lázaro Cárdenas de que, vaya, ese dinero pertenecía a México porque estaba en México el recurso y porque además los trabajadores eran mexicanos los que lo extraían, y dijo, este dinero se tiene que quedar aquí, esta riqueza se tiene que quedar aquí, y fue básicamente la gran fuente de la economía durante casi 80 años en México, el petróleo. Esto también fue, ni se diga, un impacto económico muy grande. También hubo esta formación del partido oficial, hubo un cambio del partido oficial que ahora es el PRI. Muchísimos cambios, aquí van a encontrar muchos y van a encontrar de más. Van a encontrar de más para responder esta primera pregunta de la actividad. Pero me gusta dedicarle tiempo para que veamos lo importante que fue este presidente y lo importante que conozcamos esta época. Yo le puse aquí algunas pistas para que sepamos qué es esto de características económicas, que lo venimos manejando de hecho desde el módulo 4, me parece, pero nunca está de más. Vamos a ver. Características económicas, lo vas a ubicar porque se refiere a dinero, gastos, déficit, crisis, inversión, propiedad, nacionalización, expropiación, ¿sí? Y las características sociales, ¿cómo lo vas a encontrar? Son palabras clave, ¿eh? Solo estoy poniendo palabras clave. Bueno, las características sociales son grupos sociales, masa, población, política de masas más bien. Población, sociedad, violencia, paz, apoyo, derechos, sindicatos. Voy a poner un ejemplo de beneficio. Por ejemplo, con la reforma agraria se benefició a
un gran sector de la población que vivía en el campo de México, quienes recibieron tierras y la oportunidad de beneficiarse. Aquí es un ejemplo de ellos, de esto. También es un beneficio económico. Ustedes entonces van a poner cuál es el beneficio y van a explicar por qué. Otro ejemplo de beneficio, pues la expropiación. Y la expropiación la pueden agarrar desde un beneficio social o económico también. ¿Cuál es la otra? Otros ejemplos, institucionalización, por ejemplo, creación de instituciones. Otro, apoyo a los sindicatos, ¿sí? Entonces, tú vas a explicar el por qué, vas a profundizar en esta explicación. Y también, por ejemplo, educación, también se apoyó a la educación en diversos frentes y de esta forma tendríamos la primera parte de nuestra actividad. Vamos a pasar a revisar la segunda. Antes me gustaría checar si tenemos aquí alguna duda. Ahorita las voy a revisar con más calma, pero parece que no. Muy bien. Déjenme nada más copio aquí mi enlace. Muy bien. Entonces, tenemos punto 2. Dice, en los primeros lustros de la postrevolución, ¿qué son lustros? Son grupos de 5 años, ¿verdad? Un lustro es de 5 años. Entonces, dice así. En los primeros lustros de la revolución, de la postrevolución, cuando acaba de terminar, se buscó otra vez esta palabrita, la institucionalización del país. A continuación, completa la tabla de las instituciones y políticas más importantes. Esto es entonces algo que ya vamos a mencionar. ¿Qué es la institucionalización? Lo podemos acercar si pensamos en la analogía a partir de la palabra institucionalización, que nos habla de institución, que es la creación de instituciones. Parece algo muy sencillo porque siempre lo hemos tenido aquí, al menos en México. ¿Qué tenemos? ¿A qué me refiero? Bueno, siempre está el IMSS, el ISSSTE, la SEP, está Hacienda, todas estas son instituciones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, son oficinas, grupos, secretarías, cuerpos burocráticos que trabajan para cumplir determinadas tareas y están automatizados en ese sentido porque solamente se dedican a una cosa. Ahorita se nos hace muy obvio, pero antes no había esta institucionalización. Antes eran como otro tipo de organizaciones. Aunque sí había una burocracia, no estaban reglamentadas las cosas de la misma manera. Entonces, esto trajo una gran modernización de México. Tenemos el primer ejemplo que es la SEP y nos hablan de su propósito. Yo aquí le puse esta pregunta y es la que te sugiero que respondas en cada uno de los casos. Para hablar de la SEP, pues vas a buscar con qué objetivo fue creado y eso lo vas a encontrar en cualquier historia, ¿sí? En cualquier documento, de hecho, me parece que también se encuentra en los recursos, pero por ejemplo, fue creada con el propósito de salvaguardar y asegurar el derecho a la educación. Ajá. Bueno, esto es algo que ustedes van a tener que checar si es verdad o no. Y en referencia, además, con el artículo 3 de la Constitución. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque se van a dar cuenta que esta secretaría fue creada hace ya casi 100 años. De hecho, creo que fue creada en 1919. Entonces, ustedes van a buscar bien la fecha y la van a escribir aquí. También van a investigar quién era el presidente en ese tiempo. Y vas a hacer lo mismo en cada una. Esto no me voy a detener mucho porque hay todavía varias cosas que tenemos que revisar y esto es bastante técnico, algo que tienes que buscar.
Banjico, lo mismo. Banco de México. ¿Cómo te sugiero que busques? Muy fácil. Escribe en Google Banco de México y escribe historia. Y te va a aparecer su historia, la historia del Banco de México, la historia del Banco Nacional de Obras de Banobras, etcétera. En cada uno de estos te va a salir su historia, cuál es su propósito, y ahí tú lo vas a averiguar y lo vas a explicar con tus palabras. Pemex, lo mismo, este obviamente nació a raíz de la nacionalización del petróleo. El PNR, el Partido Nacional Revolucionario, que fue un partido de Estado, o sea, un partido que en realidad era el partido que estaba siempre en el poder, aunque se fingía que había una democracia. Y este sindicato que también ha sido muy importante a lo largo de la historia, que es la CTM, que también tuvo un papel pues, muy importante para crear todo este sistema con el que vivimos casi desde los años 40 hasta ahora, unos 70 años de una forma de gobierno y de organización en México a partir de las instituciones. Pero en realidad todo esto empezó a cambiar a partir de la globalización, que es algo que vamos a ver más adelante en la siguiente actividad. También van a revisar algo que se llama código agrario. No todos estos son instituciones, algunos son políticas o planes, como el plan sexenal, que se refiere a un plan que creó el presidente Lázaro Cárdenas para pues llevar a cabo todas las funciones que había programado para su gobierno. Entonces, ojo con esto. Así que ustedes pueden buscar en las fuentes que les parezcan de autoridad, que les parezcan confiables y poner aquí. No es necesario que pongan mucho rollo, simplemente que expliquen con qué intención fue creado, que encuentren la fecha, el año, el mes y el día, si es que lo hay, y el presidente que estaba entonces. Hay pocas opciones, así que va a estar muy bien. Pasamos al punto número 3 que dice, completa la tabla con las ideologías. Una ideología es un grupo de ideas, todo un sistema de pensamiento de los movimientos sociales surgidos en México del siglo XIX y las similitudes que estos tienen con algunas demandas actuales, ¿sí? Si consideras que algún rubro debe quedar vacío, debes justificar tu respuesta, ¿ok? Entonces, mi sugerencia es que no dejes ningún rubro vacío, obviamente. Otra cosa importante, compartí unos videos en la descripción de este mismo video, entonces ustedes pueden verlo además de las fuentes que puse. Hay un video que dice CEP, otro dice PRI, que se refiere al PRM, y el otro es el ZLN, que también tiene que ver con algo que vamos a ver ahorita. Porque son unos videos que te sugiero que veas porque es muy importante que vayamos teniendo un panorama de lo que es México, de lo que es la historia de México, de cómo se va conformando. Entonces, ¿qué es esto? Mira, esto es fundamental, el movimiento de 1968, el movimiento estudiantil. Me imagino que ya todos sabemos lo que es el movimiento del 68, pero nunca está más que lo volvamos a revisar. Política. En cada uno de los casos vamos a responder las siguientes preguntas. Política, ¿cuál era el punto de vista sobre el gobierno? ¿Sí? En este caso, ¿cuál era su punto de vista de este movimiento? Estoy buscando aquí algunas, miren, vamos a ver las imágenes para que nos vayamos. En política vamos a poner cuál es el punto de vista sobre el gobierno. El movimiento del 68 no solamente fue la matanza del 68, esto es importante que lo tengamos en cuenta. El movimiento del 68 obviamente se culminó en esa época, aunque después se convirtió en algo muy grande, pero tuvo varios episodios y previo a eso había habido una organización muy importante de los estudiantes y de los sindicatos en México exigiendo sus derechos que pues, nos corresponden como todos los seres humanos. Y entonces empezaba a haber todo este movimiento que además estaba relacionado con el 1968 de de muchos países de Europa. ¿Qué estaba pasando? Bueno, que empezaba la gente a preguntarse si había formas de gobierno más justas y menos autoritarias. Particularmente en México había una represión grande y además no había una verdadera democracia, lo cual
desembocaba en muchísima desigualdad. Entonces, todos estos movimientos eran empujados por esta necesidad, por este deseo de que hubiera mayor representatividad, mayor acceso al poder, mayor igualdad y, bueno, tuvieron consecuencias muy violentas como lo que ocurrió en Tlatelolco. Pero, como les comento, no solamente fue eso, vamos a regresar, porque detrás de ello había, como aquí nos sugieren, una ideología política, económica y social. En política, yo les sugiero que nos quedemos en el punto de vista sobre gobierno, pero también podemos hablar sobre, ya en general, sobre el punto de vista de la política global. ¿Cuál es el punto de vista sobre el gobierno del movimiento del 68? Bueno, ustedes van a revisar, aquí también, como les comenté, hay un video que les puede ser de utilidad y no importa, no tiene que ser algo súper sesudo, súper un gran rollo, sino simplemente, por ejemplo, cuestionaba el autoritarismo del gobierno y exigía una verdadera democracia. También se defendían posturas socialistas. Porque, como sabrán, en esa época estaba la Guerra Fría, entonces estaba con muchísimo poder la Unión Soviética y había un gran impacto también a partir de la Revolución Cubana. Entonces, todavía existía esta discusión sobre cuál era la mejor forma de organización política. Económicamente, ¿qué pasa aquí? Dice, ¿cuál era el punto de vista sobre la situación económica y la solución propuesta? Otra vez, podríamos encontrar que se criticaba muchísimo la pobreza, la desigualdad que generaba el elitismo que imperaba en México y la solución que se proponía, ¿cuál era? Pues vamos a encontrarla y vamos a buscarla en nuestros recursos y en las distintas fuentes. En lo social vamos a ver cuál era su punto de vista sobre la situación social y la forma de organizarse. ¿Qué era lo que postulaban? Básicamente, en este caso, pues era un movimiento de estudiantes, entonces tenían un punto de vista que se enfocaba en la vida de los estudiantes, en la educación, en la forma de la educación, en la manera en que se organizaba y en el acceso que se tenía a los estudios. Entonces, nos podemos enfocar en esto. Una vez que hayamos terminado, vamos a revisar la siguiente, por ejemplo. Hubo otro movimiento que fue más espontáneo, obviamente, que fue la participación de toda la sociedad civil como reacción al terremoto de 1985. Esto parece que es simplemente que hubo un desastre natural. Bueno, en realidad, además de que hubo este gran desastre natural, hubo una gran unión de la población mexicana. ¿Por qué? Básicamente, bueno, muy curioso, porque había ocurrido lo opuesto de lo que estaba tratando de construirse previamente con Lázaro Cárdenas. ¿Qué? Bueno, que en el principio se crearon todas estas instituciones, se creó Pemex, se creó la SEP, se creó el Seguro, se crearon muchas instituciones, entonces estos gobiernos decían, vamos a hacer un México de instituciones. Bueno, esto era 1940. 40 años después, para 1985, estas instituciones, por decirlo de algún modo, creo que ya está permitido, dadas las circunstancias de nuestro actual gobierno, estaban podridas. Entonces, estaban podridas las instituciones y no pudieron responder ante la gran destrucción, ante la destrucción masiva que hubo en México. Algo muy similar a que lo ocurrió en 1968, que básicamente los estudiantes estaban diciendo, las instituciones no nos sirven. Tal vez te sirvan a ti, que eres millonario, tal vez te sirvan a ti, que eres compadre del presidente o del gobernador, o para ti que tienes un puesto, pero a nosotros no nos sirven como estudiantes, no nos sirven como trabajadores, no nos sirven como obreros, no tenemos una respuesta ante esto. Algo así sucedió, pero también muy grave, en 1985, que el gobierno reportó algunos miles de muertos. En realidad, se dice que fueron decenas de miles de personas que fallecieron ante este desastre natural. Entonces, las instituciones no pudieron hacer nada, las personas tuvieron que salir a la calle y tuvieron que arreglar, que tuvieron que arremangarse y
resolver las cosas. Algo un poco parecido sucedió hace 1 año y medio cuando hubo un terremoto aquí en México, que las instituciones todavía no dieron el ancho, por más que se dijera eso. Entonces las personas tuvimos que salir a la calle a trabajar para ayudar a nuestros semejantes. ¿Cuándo se espera que las instituciones sean las que hagan esto? Entonces, ¿qué trae esto? Bueno, en el 85, como ocurrieron todos estos cambios, las personas dijeron, oye, nosotros somos poderosos, podemos organizarnos, podemos hacer algo para mejorar nuestra situación, en lugar de estar viendo cómo estos se apropian de nuestras instituciones que deberían estar para nuestro servicio, para que cuando ocurran este tipo de cosas haya una solución factible. Entonces, bueno, esto trajo, ustedes van a investigar cambios políticos. En la participación de la sociedad civil trajo una postura política. ¿Cuál era su forma de ver al gobierno? Económica. ¿Qué cambios hubo en este sentido sobre la economía, la solución que se proponía para la organización del dinero? También hubo, y se pueden mencionar, daños económicos, obviamente por el terremoto, y en lo social también, que es lo más importante aquí, que lo vas a mencionar, que fue el cambio que hubo entre la sociedad, cómo se fueron generando redes que quedaron durante muchos años en las colonias, en los barrios de México y en los otros estados donde también se vieron grandes afectaciones por el terremoto. Después viene, y ahorita voy a revisar la última columna, no se me ha pasado, después viene algo que se llama la oposición electoral de 1988. Y entonces, una de las consecuencias del 85 fue esto del 88, que la gente dijo, ¿sabes qué? Ya no me funcionan las instituciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a votar por otro partido. Entonces, votaron por un partido de oposición que ya está reconocido que ganó, que fue, curiosamente, el hijo de Lázaro Cárdenas. Cuauhtémoc Cárdenas ganó en esas elecciones y con un fraude grandísimo le fue arrebatada la presidencia. Entonces, ¿qué pasó aquí? Bueno, todo esto es la formación de la oposición política, formación de partido de oposición de izquierda. Que bueno, reunía que reunía a varias fuerzas de muchos años, fuerzas y partidos, sindicatos que se unieron ahí. Mucha gente que se unió allí, que después fueron perseguidos, por cierto. Económicamente, ¿qué pasó? ¿Cuáles eran sus posturas? ¿Cuál era su punto de vista? Obviamente era una crítica hacia la desigualdad social, hacia el elitismo, hacia el monopolio. Ustedes van a encontrar mucha información en sus recursos y en lo que investiguen en Internet. En cuanto a lo social, también. Por último, viene esto del EZLN, que fue otra vez un problema decimos con las instituciones, pero las instituciones están bien. El problema de siempre es que las instituciones, y esto está estudiado y sucede en todo el mundo, cuando no hay una verdadera democracia, las instituciones son apropiadas por grupos de personas que son ricas. Y esto sucedió en México desde la época de la colonia. Entonces, ¿quiénes eran los más afectados? Pues no eran los que tenían el poder, sino que los más afectados de esta falta de democracia y de organización eran los más pobres y los más rezagados, en este caso las personas indígenas y de las zonas rurales. Así que hubo un levantamiento armado en Chiapas en el año de 1984. Todas estas preguntas que he planteado las vamos a responder también a partir de este movimiento del EZLN que existe hasta nuestros días. Después, ¿a qué se refiere esta última columna? Similitudes con las demandas actuales. Una vez que hayamos escrito esto, pues ya vamos a tener claras cuáles son las demandas de entonces y vamos a pensar cuáles pueden ser las demandas actuales que se le parezcan. Bueno, vamos a ver. La pregunta que yo planteo es, ¿en qué se parece este movimiento a lo que vivimos hoy en día? Entonces, yo, por ejemplo, pienso, aquí puedes pensarlo libremente, por ejemplo, todavía hay muchos movimientos de estudiantes que exigen el reconocimiento de sus derechos y que todavía son perseguidos y sufren consecuencias. Por ejemplo, el año pasado hubo un grupo de estudiantes de preparatoria que se fueron a manifestar en la ciudad universitaria, en la UNAM, por ejemplo, y que fueron atacados por porros que obviamente, o sea, no nos hagamos, obviamente fueron mandados por alguien con poder, no son personas que vayan a lanzarse por sí solas. Entonces, ¿esto tiene que ver con el 68? Sí, se parece porque es la misma organización de persecución y también es la misma
demanda de los estudiantes. En el caso del 85, pues también curiosamente es muy parecido a lo que ocurrió en el terremoto del 2017 y el movimiento que se formó tenía tintes parecidos. La oposición del 88 es parecida a la oposición que se formó desde el movimiento de 2005 con el actual presidente y que además está muy vinculado con el mismo Cuauhtémoc Cárdenas. Obviamente sí, porque todo está conectado. Y el levantamiento del EZLN, pues ni siquiera tenemos que irnos hacia atrás en el tiempo, porque ahora mismo el EZLN sigue lanzando comunicados y teniendo posturas que están íntimamente conectadas con sus posturas de entonces. Así que ustedes ya aquí tendrían toda la tabla completa. Y listo. Aquí no olviden poner sus fuentes, ya vimos cómo se hacen, acuérdate apellido, nombre, año, título del artículo, nombre de la página, etcétera, ¿verdad? Ahora sí voy a ver si tenemos dudas para esta primera pregunta. ¿Qué les parece? Entonces, espérenme y aprovecho para saludar así a todos. Ahora sí no me alcanza a leer los nombres, pero los saludo con mucho aprecio a todos los que nos están aquí compartiendo sus saludos. Estoy aquí tratando de encontrar a ver si hay alguna pregunta. Por favor, si se me pasa, me avisan. Yo ando viendo aquí. Ando viendo aquí si tenemos algún... ¿Me podría dar la liga? Nos dice Gabriela. Las ligas están en la descripción. Todos los enlaces, acuérdense que están en la descripción, ¿eh? Todos los compañeros de los grupos que sean son bienvenidos. A ver, ¿son presidentes de las instituciones o del país en ese momento? Ah, muy buena pregunta. Entonces, se refiere esta pregunta que nos comparte la compañera a la primera parte donde se nos pide que digamos quién era el presidente en ese entonces cuando se fundó la institución. Entonces, se refiere a quién era el presidente de México cuando se fundó la institución mencionada. Ajá, esa sería la respuesta. Y nos comparte una compañera en la página de Pemex y Banco de México, ahí está la respuesta. Exacto, ahí también pueden buscar, es una página de confianza, entonces se puede buscar bastante bien. Nos comparte Diana, yo estoy averiguando todos los datos aquí en YouTube. ¿Será una fuente confiable? Desafortunadamente, en la mayoría de los casos no lo es. ¿Sí? Entonces, yo te sugiero que los videos solamente los veas para... Los videos solo los vamos a usar para darnos una idea, porque son más divertidos los videos, pero para las fuentes te sugiero usar las páginas web de autoridad, ¿sí? De autoridad que son como periódicos reconocidos, universidades, XSH, etcétera, ¿verdad? Y muy bien, nos comparte la compañera Valeria que en las páginas del Banco de México y otras de las instituciones hay un apartado donde dice su propósito e historia. Ahí también pueden buscar, eso es muy interesante y ahí van a encontrar la respuesta. Pueden escribir la página de internet de esas instituciones en las fuentes bibliográficas y listo. Obviamente acuérdense de poner la fecha, si no tiene autor, simplemente ponen el nombre de la institución y el título del artículo. En este caso, pues la biografía o el propósito e historia. A ver, voy a copiar todas las preguntas a ver si así no se me pasan. Voy a pegarlas aquí. Perdón, ese es el perrito de mi vecino, así que no puedo hacer nada para pedirle que le bajen el Chewbacca.
Entonces, por favor, un ejemplo en la tabla 2 donde dice levantamiento indígena en política del ZLN. Muy bien, podemos hacer un ejemplo, claro que sí. Un ejemplo del EZLN, levantamiento indígena de Chiapas, EZLN, política. Bueno, para eso, pues obviamente tenemos que buscar. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de búsqueda, me parece una buena idea, una idea sana. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a irme a Google y voy a escribir EZLN, postura política. Esto es algo que se me acaba de ocurrir, a ver si encuentro algo. Y me aparece aquí varias fuentes bastante confiables. Por ejemplo, aquí aparece este de Letras Libres, que es una revista que ya tiene muchos años y que hacen un análisis. En este caso es una revista sobre literatura y arte y cultura, pero también sobre política. Entonces dice, la historia del EZLN. Entonces, fíjate, aquí estoy escribiendo esto y dice, había pasado de defender la revolución a defender la política de la identidad. Entonces, una sugerencia aquí cada vez que encuentren una fuente para investigar, les va a servir. Nos encontramos textos larguísimos y tenemos que leer mucho. ¿Qué es lo que les sugiero? Que lean el primero y segundo párrafo del texto y después se vayan hasta el final. De esta manera vamos a leer la introducción y el desarrollo, entonces ya no tienen que leer todo para encontrar si les va a servir o no. Entonces, por ejemplo, yo aquí más o menos me voy dando cuenta, una organización revolucionaria de izquierda. Aquí ya tengo una idea, entonces me voy hasta el final y veo la conclusión. Dice, la política de la identidad y el indígena imaginario. La historia de ZLN es una hazaña de supervivencia política en condiciones difíciles. ¿Ok? Entonces ya tengo más o menos una idea. Ustedes obviamente van a detenerse más para buscar. Así que ya encontré una fuente que me puede servir. Voy a regresarme a mi tabla y voy a escribir en la política. Defendían ideales de izquierda, así como el respeto de los derechos y la forma de organización de los pueblos indígenas. Puede bastar esto, también podríamos añadirle más, pero esta es la base del pensamiento político del EZLN, o sea, eran ideales de izquierda casi radical, ¿no? Entonces, esto es importante. Económicamente, también defendían, obviamente, una organización económica de izquierda, o sea, socialista, donde se privilegie el bienestar de la mayoría, etcétera. Socialmente, como habíamos visto también, se privilegia la organización de los pueblos indígenas, el respeto a sus costumbres, el respeto a su voluntad y su representación en todo el país y además dentro de sí mismos como pueblos. Todo esto lo vamos a relacionar con cómo ocurre en la actualidad. En la actualidad existen las mismas demandas representadas por el EZLN también, ¿sí? Entonces, aquí ustedes también le pueden explicar un poco más. Yo solamente es para darnos una idea. Espero que esto haya sido útil. Voy a ver si tenemos más dudas. ¿Dónde va a compartir los enlaces, las ligas? Nos pregunta Alejandra. Miren, les voy a enseñar dónde las estoy compartiendo. Los estoy compartiendo en mi video de Facebook, de YouTube. Están aquí abajo en este video, mira, aquí en esta tabla. Y vamos a pasar a nuestro video para que vean. Aquí tengo mi video de YouTube y aquí abajo de nuestra imagen, aquí tenemos la descripción. Así les va a aparecer a ustedes. Si es un celular también, nada más le tienen que apretar en mostrar más y aquí le aparecen todos los enlaces de los que estoy hablando. Aquí van a aparecer todos. Todos son muy importantes, revísenlos. Así que estos son los enlaces. Aquí los van a encontrar en el mismo video de YouTube. Está abierto para todos. Así que no se les vaya a pasar, por favor. Esa es la respuesta para esa pregunta. Vamos a ver qué otras preguntas tenemos.
Dice Alma, yo tengo dudas con el plan sexenal, ya que no hay una fecha en concreto de esta, y por lo que entiendo fue una propuesta de campaña. Bueno, como es un plan sexenal, hay que poner el año de inicio del gobierno del general Lázaro Cárdenas, ¿sí? Basta con eso, ¿por qué? Porque es sexenal, son 6 años, entonces comienza el año del gobierno de Lázaro Cárdenas. Fue en 1934 y terminó en 1940, entonces fueron 6 años. Así que puedes poner de 1934 a 1940. Muy bien, aquí nos están compartiendo bien sobre dónde están los enlaces. ¿Qué significa presidente en turno? Muy bien, significa el que estaba de presidente. Cuando se fundó la institución. ¿Sí? Por ejemplo, cuando se creó el código exacto, entonces muy bien lo que nos están aquí compartiendo. Tengo una duda, en la tabla 1 donde dice presidente en turno, ¿se refiere al que era presidente de México en ese año o al presidente de la institución? Ah, bueno, sí, ya respondí esta, el presidente de México ese año. Y ahí sí está un poco confuso, ¿verdad? Pero ya nos quedó claro. Muy bien, aquí Diana nos comparte muy bien la historia, la respuesta. Tengo estudiantes que nos visitan muy listos y los que hacen las preguntas también. ¿A qué se refiere similitudes con las demandas actuales? Significa en qué se parecen lo que pedían entonces y lo que se pide o exige ahora, ¿sí? En los movimientos sociales, ¿sí? El año del levantamiento fue en 1994, sí, en 1994. Disculpen que a veces se me lengua la traba un poco, se me mezclan los números. Una disculpa, qué bueno que se van dando cuenta. No confíen mucho en los datos que diga, de repente se me pasan, ¿eh? Perfecto, entonces estamos viendo a ver si tenemos más dudas. Voy a revisar todavía, a ver, puede que tengamos más comentarios, más dudas. Dice la compañera Claudia, yo encuentro mucha información, pero luego termino pensando si eso no confiable. Mira, con que no sea una página de El Rincón del Vago o esta que ahorita se llama Brainly y todas estas, y con que sea una página que no sea un blog personal, así que se vea muy sucio, pues se puede usar. Pero de preferencia, pues un periódico que tengamos una idea de que es famoso, algún periódico nacional. Y vamos aquí, tenemos otra pregunta. ¿Cómo es que puedo llegar a considerar que algún rubro de la tabla debe quedar vacío y cómo puedo justificar tu respuesta si no hay información? Por ejemplo, alguien podría sostener que la organización de 1985 no tuvo, ¿cuál era cuál es la palabra específica? Déjenme ver. No tuvo una demanda, una visión económica, no tuvo influencia en lo económico, porque solo era organizativo, político y social. Entonces, puede explicar eso.
Dice, podría explicar, por ejemplo, podría decir, no tuvo ninguna importancia en lo económico porque pues no afectó la manera en la que se comerciaba, no afectó en las regulaciones del mercado, no afectó en lo que se ganaba, etcétera. Entonces, eso se podría poner, por ejemplo. Este es un ejemplo de lo que estoy mencionando. Perfecto. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Ahora sí, algo de prisa. ¿Por qué? Porque todavía nos falta revisar otra actividad que no está nada, eh, no está más fácil que esta, por decirlo de otra manera. Entonces, vamos a verla, vamos a checarla. Es una actividad que nos va a pedir cierto desafío, que nos va a llamar a que nos metamos ahí. Vamos a ver, porque ahora vamos a dar un paso adelante. Imagínense, acabamos de dejar en la semana pasada la época de Juárez, de la independencia, todos muchos años. Entonces, pues estoy cambiando de pantalla muy bien. Entonces, aquí tenemos la actividad integradora número 6 que se llama Política Exterior Mexicana, ¿sí? Entonces, dice así, una vez realizada la actividad, esto yo lo estoy añadiendo, ¿eh? Elimina todas las recomendaciones escritas en azul. Deja únicamente las instrucciones y tus respuestas escritas en color negro, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que esta es una plantilla que yo creé. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver que las instrucciones de la actividad no están ahí escritas, pero no hay un documento que bajar. Así que, pues, ojo con eso, porque aquí yo decidí crear esta actividad, espero que les pueda servir, pero ustedes pueden usar lo que quieran, el documento que quieran. Lo importante es que sigan las instrucciones, cada una de las indicaciones que se están compartiendo ahí. ¿Dónde está la plantilla? Está aquí abajo, ya les mostré, está aquí abajo en este video de YouTube, aquí. Van a encontrar que dice generación 16 y abajito dice plantilla de la actividad 6. Plantilla de la actividad 6, entonces ahí la van a bajar, ahí le aprietan y les va a salir una plantilla y es básicamente este mismo documento que estamos viendo aquí. Entonces dice, uno, busca la información sobre el impacto de los tratados comerciales en la soberanía nacional. Te sugerimos revisar este link. Entonces, aquí te comparten un link que habla sobre el Tratado de Libre Comercio. Es un link, la verdad, está muy largo. Entonces, yo te sugiero que apliques las habilidades que ya vimos de lectura rápida. ¿Por qué? Porque vamos a revisar mucha información. Entonces, la idea no es que leamos nada más llenándonos la cabeza de datos, ¿no? Eso no sirve y nunca ha servido. Lo que importa es que entendamos de qué estamos hablando, de qué se está hablando en lo global y cómo afecta nuestra vida y cómo vamos a poder argumentar bien esto que se está solicitando. Entonces, este es el documento. Otra vez, es importante que siempre leamos el resumen. Dice, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte ha producido una serie de limitaciones al desarrollo de México, en particular por el efecto producido por el endeudamiento, que ha ampliado los costos para el gobierno y con ello debilita al máximo la soberanía nacional. Como ven, aquí, órale. Pero sobre todo las posibilidades de la democracia en su sentido más integral. La crisis mundial, hoy en curso, incrementa la debilidad económica de México al tiempo que su soberanía y su democracia. O sea, es una crítica muy negativa a el Tratado de Libre Comercio, es una crítica sobre los daños que ha ocasionado este tratado. Entonces, obviamente, todo este resumen es la explicación de lo que vamos a encontrar en las 20 páginas siguientes. Mi sugerencia es que te pases hasta las conclusiones y las leas. Una vez que hayas leído esto, ya vas a tener una idea de qué es de lo que va a hablar todo. No es necesario que consumas todos estos datos. Si lo lees todo completo, mucho mejor. Pero
Una vez que hayas leído la introducción y las conclusiones, ahora sí, pásate a leer lo que sigue y vas a ir encontrando pues datos. Por ejemplo, la introducción sí es importante que la leamos, entonces te sugiero que también la leas y vayas viendo cómo se van planteando los datos y los problemas que se muestran. Sobre todo para que hagas un subrayado de las 3 citas que te parezcan más importantes. Mi sugerencia es esa, que sean 3 citas. Yo elegí una que estoy compartiendo en la plantilla, tú vas a elegir más citas y voy a leer la que dice aquí. Dice, sugerencia, copia y pega las 3 citas que te parezcan más importantes. Ponlas entre comillas. Ejemplo, la apertura comercial indiscriminada y el endeudamiento externo han sido palanca de esos procesos de expansión de la política neoliberal mundial que no benefician la autonomía regional ni la soberanía local. O sea, pésimo, ¿no? Pésimo porque México se metió a la competencia de los grandes, siendo un país todavía muy débil en lo interno. Entonces, México terminó beneficiando a los otros países, pero se benefició muy poco por estos tratados. Pero obviamente pasó lo que ya habíamos mencionado. Están estas instituciones que toman las decisiones por nosotros sin que realmente beneficien a todos los mexicanos, sino únicamente a estas pequeñas camarillas o élites que controlan el gobierno y que quizás sigue ocurriendo hasta nuestros días. Vamos a ver qué más dice. Bueno, aquí tú no tienes que hacer nada. Esto es solo una sugerencia, ¿eh? Tú no tienes que hacer nada, pero mi sugerencia es que elijas 3 citas. ¿Por qué? Porque te va a servir en la siguiente actividad, en la siguiente pregunta, que es lo siguiente. Aquí no tienes que meter nada, pero puedes añadir lo que te estoy mencionando. La siguiente pregunta dice lo siguiente. En una cuartilla, ojo, una página, responde cuál es el impacto de los tratados comerciales en la soberanía nacional. ¿Cuál es el impacto? O sea, aquí yo tengo una crítica con esta pregunta, que es una pregunta muy general, es una pregunta muy abierta. Entonces, ¿qué podemos hacer para resolver esto? Acotarla, la podemos ir cerrando, la podemos volver más específica y es lo que yo te sugiero que hagas. Entonces, en esta plantilla vas a encontrar mi sugerencia. Primero, que acotes la pregunta y que la dirijas exactamente hacia un solo tema y solamente al Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Entonces, no sé por qué cambié la pantalla, solamente quería bajar de página. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Una estructura que yo te sugiero que uses, que vas a dividir tu texto en 5 párrafos para que puedas completar la cuartilla completa. Cada párrafo va a tener una extensión de 5 a 10 renglones. Las citas también las puedes añadir y es siempre una buena idea. Puedes ponerlas de manera textual, o sea, copiadas y pegadas, pero tienen que ser muy cortas y tienen que aparecer entre comillas. O puedes poner una paráfrasis, que es la explicación de esa misma cita con tus palabras. Al final de cada cita vas a tener que añadir una referencia entre paréntesis, como esto que puse aquí. Es básicamente esto, así como lo ven aquí. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, ¿cómo vamos a responder la pregunta? Todo siempre debe llevar esta estructura, o sea, todo lo que nosotros escribamos en un texto. Introducción, desarrollo y conclusión, siempre. Aunque no diga ahí, siempre debes de tener eso y te va a beneficiar mucho, sobre todo cuando es una página. ¿Por qué? Porque en la vida, en la vida diaria, en el trabajo, con nuestras amistades, siempre las cosas tienen una introducción porque nos presentamos, un desarrollo donde ya vamos explicando cuál es el contenido y una conclusión donde decimos, este es el cierre y de esta manera le damos una circularidad al asunto y reforzamos cuál es el mensaje final. Entonces, en la introducción tú vas a responder a la siguiente pregunta. Esta es mi sugerencia, ¿eh? Tú puedes responder a lo que quieras siempre que tenga que ver con esto del impacto de los tratados comerciales en la soberanía nacional. Entonces, lo que yo sugiero es que respondas a la pregunta, ¿cómo ha afectado la soberanía en México a la soberanía de México el Tratado de Libre Comercio? Entonces, a partir de lo que leímos hace unos momentos, podemos poner, por ejemplo, por poner un ejemplo. El TLCAN ha ocasionado graves daños a la soberanía
mexicana en diversos aspectos, desde lo político hasta lo económico y social. La democracia se ha visto afectada en gran medida, etcétera, ¿no? Esto es a partir de lo que tú vas a ir leyendo e investigando. Mi sugerencia es que en la introducción siempre expliques con tus palabras, en gran medida por las decisiones de apertura sin límites, ¿sí? Y bueno, y porque es muy difícil competir con Canadá y Estados Unidos, que son de las economías más fuertes del mundo. Imagínate qué locura cuando se hizo eso. Entonces, vas a poner 5 líneas, 5 líneas, después terminas este párrafo y te saltas al siguiente párrafo. El párrafo 2 vamos a poner un argumento y una explicación, o sea, un argumento o una explicación que es básicamente lo mismo. Vas a poner 3. Una es, por ejemplo, ha afectado, la democracia se ha afectado porque, y bueno, vas a poner tu explicación. También otra afectación importante, este es otro párrafo, otra afectación importante es, vas a poner tu explicación y, por ejemplo, aquí podrías decidir meter esto. Por ejemplo, como menciona la autora Camarena, 2 puntos. La apertura comercial y todo nos damos que y ya tenemos otro párrafo y aquí damos otra pequeña explicación. El párrafo 4, por ejemplo, también es un hecho. Estos son marcadores textuales donde siempre es muy importante. Mi sugerencia cuando escribas párrafos es la que siempre hago. Escribe oraciones cortitas, no te vayas con rollazos, olvídate 0 rollos, olvídate los rollos. Oraciones cortas, por ejemplo, el TLC han ocasionado graves daños en la soberanía mexicana, en diversos aspectos, desde lo político hasta lo económico y social. Punto. La democracia se ha visto afectada en gran medida por las decisiones de apertura sin límites. Punto. Es un gran problema para un país en desarrollo el competir con la mayor economía del mundo. Es una locura, y Estados Unidos no estaba colaborando con México. Estados Unidos estaba compitiendo con México y llenó a México con sus exportaciones. Entonces, ¿a quién se le ocurre hacer una política que va a dañar a México? ¿A quién se le ocurre? Pues a quien le van a dar soborno, ¿verdad? A quien le van a dar dinero. Entonces, ¿qué significa todo eso? Que en el Congreso y que en el Ejecutivo estaban todos comprados. Esa es una de las hipótesis que manejan pues los que estudian este fenómeno del Tratado de Libre Comercio y todos estos fenómenos de globalización interna, bueno, obviamente internacional, de globalización a lo largo de todo el mundo, que son gobiernos débiles que se entregan a los países poderosos y que terminan haciéndose muy ricos los gobernantes y muy pobres los gobernados. Por eso vemos como, por ejemplo, el presidente bueno, uno de nuestros presidentes, no, 2 de nuestros presidentes han trabajado para las mismas compañías que se beneficiaron con los movimientos de la globalización. Porque, bueno, aquí es lo que nos podríamos preguntar y habla de cómo está tan vinculado lo político con lo económico. Entonces, ya tenemos nuestros párrafos de la introducción, del desarrollo y podemos pasar a la conclusión. La conclusión es algo muy bonito porque es un pensamiento final con tu punto de vista, ¿sí? Tu punto de vista es tu pensar. Aquí, obviamente, yo solamente estoy poniendo aquí una opinión a partir del texto que estamos viendo. Le hago así como que la emoción, porque si no seguimos una emoción es muy aburrido. Pero
Tú puedes poner algo a favor de la globalización, si te parece, si encuentras datos. Yo compartí, de hecho, un video que habla sobre los beneficios de la globalización. Lo puedes ver aquí abajo. ¿Por qué? Porque las cosas no son blanco y negro. Entonces, se puede defender la globalización, se puede defender, en este caso, el Tratado de Libre Comercio, sí se puede defender con buenos argumentos. Entonces, tú puedes buscar la postura que más te llame la atención, que más te interese. También lo podrías ver desde el punto de vista de la ciencia y la tecnología, donde México tal vez no se ha visto beneficiada porque nosotros creemos nuestra propia tecnología, pero sí porque se nos ha importado tecnología y eso de uno o de otro modo trae beneficios para la población. Así como, por ejemplo, las redes, el Internet, que también es un beneficio muy grande. Entonces, conclusión. En conclusión, y otro párrafo de cinco renglones. ¿Eh? Aquí estoy hablando de párrafos de 5 renglones. Acuérdense. Entonces, imagínate que ya escribiste tus 5 párrafos de 5 a 10 renglones, ya tienes tu página hecha y derecha. Aquí te compartí algunas palabras clave que te pueden servir de pista, también derechos humanos, laborales, ambientales, economías locales, monopolio, incremento en la canasta básica, venta de paraestatales, por ejemplo, se vendió Telmex, se vendió el Banco de México, perdón, Banamex, los bancos se hicieron privados, apertura comercial, inversión privada y podemos mencionar, por ejemplo, a Estados Unidos, al FMI, el Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, que todas estas son políticas, o sea, son políticas de estas instituciones. Ellos dicen, hagan esto y se van a hacer ricos. Entonces los países lo hacen y se vuelven pobres por alguna razón, pero bueno, todavía seguimos teniendo fe en estas instituciones por alguna razón. Y bueno, aquí tendríamos nuestro segundo punto. Vamos a pasar a lo siguiente. 3. Busca información sobre la globalización en México. Te sugerimos que sean artículos periodísticos, ¿ok? Pero es una sugerencia, pueden ser otro tipo de artículos, depende lo que a ti te acomode. Vamos a ver, explica en una cuartilla, con base en tu indagatoria, o sea, en lo que acabas de investigar aquí arriba, cómo se desarrolla la política exterior mexicana en relación con la globalización. Esta pregunta está también súper no clara, o sea, no me encanta esta pregunta como dicen, no es la mejor planteamiento, ¿verdad? ¿Cómo se desarrolla la política exterior en relación con la globalización? Esta pregunta es como una pregunta de examen de maestría para un estudiante de relaciones internacionales, pero nosotros todavía nos estamos preparando para eso, todavía no estamos ahí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aterrizarlo un poco. Siempre es importante aterrizar las cosas. Y aun cuando estuviéramos en este examen de doctorado, de maestría, siempre aterrizamos las cosas. ¿Cómo lo vamos a aterrizar? Bueno, pensando en un solo tema, ¿sí? Vamos a aterrizar el asunto y de todas maneras hay que referirnos a lo que nos están planteando en la pregunta. No vamos a esquivar el saco, sino al contrario, vamos a darle cierta terrenalidad. Y esta es la estructura que sugiero. Lo mismo, vamos a seguir la misma estructura que la anterior, porque otra vez nos piden una cuartilla, una paginita. Entonces, ¿cómo va a ser? Introducción, otra vez, desarrollo, otra vez, y otra vez conclusión. En la introducción vamos a responder esta pregunta. ¿Cómo ha afectado la globalización en la política exterior de México? No está tan aterrizada, pero ya se plantea de otro modo, creo yo, que es cómo es que ha afectado la globalización, o sea, cómo afecta, habla de afectación en la política exterior. ¿Qué cambios se hicieron en la política exterior a raíz de la globalización? ¿Qué cambios hubo? Elige un solo tema o idea, elige uno solo. Esta es mi sugerencia. Para que no nos vayamos mucho por las ramas, vamos a elegir solo un tema o idea. Entonces, esto ya sería ir aterrizando. Y hubo cambios importantes. Por ejemplo, aquí tengo algunos temas que podemos elegir. El muro de Donald Trump. ¿Por qué? Bueno, porque esto tiene que ver con la globalización. Sí, no es globalización, pero es una reacción ante la globalización. O sea, ahorita ya se está terminando la globalización total que comenzó en los años 90. Los países ya se están haciendo más nacionalistas de nuevo y están surgiendo estos movimientos como el de Donald Trump para decir, de todo tienen la culpa los mexicanos, vamos a cerrar las fronteras, vamos a poner los muros y bueno, esto tiene que ver porque tiene que ver con la política exterior mexicana. ¿Qué hace México ante esto? Nuevos riesgos por la apertura de fronteras, terrorismo, por ejemplo, o los mismos riesgos
del comercio, el aumento de la deuda externa, que como ustedes sabrán, iba antes así, la deuda externa de México iba así, y de repente hace 3 sexenios se fue por las nubes. Ahorita está impagable la deuda externa de México. ¿Por qué? Porque se empezaron a pedir créditos, se empezaron a pedir préstamos, el gobierno se siguió endeudando y dejó de producir riqueza a México. Entonces, aquí un desbarajuste que todavía no sabemos cómo se va a arreglar. Política entreguista de los gobiernos mexicanos. Esto también se me ocurrió a mí, pero ¿qué les suena esto? Yo a lo que me refiero es a esta postura de los gobiernos mexicanos que comenzó, bueno, que ha existido casi desde siempre. De hecho, bueno, no desde siempre, desde el general Lázaro Cárdenas, no, pero por ejemplo, se descubrió que el presidente Díaz Ordaz era un agente de la CIA. Eso es muy grave porque significa que un presidente de México, que es un país mexicano soberano, era un agente secreto de la policía de otro país. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, esto tiene que ver con una política de entregar al país. Bueno, esto se agudizó a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio que empezó con ya de lleno con el presidente. Lo inició Carlos Salinas, pero empezó ya con el presidente Ernesto Zedillo ya completo. Entonces, a partir de entonces, fue más fácil que los gobiernos mexicanos se plegaran y se entregaran a lo que solicitaban los países más fuertes, sobre todo Estados Unidos. Entonces, estamos hablando de política interna, externa, y entonces aquí se ven estas situaciones. Si buscan en los periódicos van a encontrar muchísimas críticas, muchísimas posturas de ambos lados sobre decir, no, pues sí, tienen razón, no tienen razón, sobre que hay que hacerle en caso a todo, en todo a Estados Unidos, o no, o hay que entregarnos a la Unión Europea, etcétera. Ventajas o desventajas de la competencia comercial. Bueno, aquí es otro tema que se me ocurre. Y algo que se me saltó, a ver, espero que no se nos haya ahí quedado un hueco muy grande, y es la palabra globalización. ¿Qué es esto de la palabra globalización? Compartí 2 videos muy interesantes. Uno se llama ¿Es buena la globalización? Entonces, ahí se van a dar una idea sobre la globalización. Y el otro video se llama ¿Qué es el neoliberalismo? Que es la postura, la doctrina político-económica que sostiene, que defiende la globalización, que básicamente tiene que ver con abrir las fronteras para que haya un intercambio más libre en lo comercial, pero también más bien tampoco solamente se queda en eso, sino que también se refiere al intercambio de datos, como en el Internet, y a la migración idealmente, pero idealmente, porque curiosamente antes, hace décadas, era muy fácil pasar de un país a otro. De hecho, ni siquiera se necesitaba pasaportes, pero empezó a haber las guerras y ahorita esta globalización pues ya hizo que sea muy difícil entrar si eres de un país pobre a un país rico. Entonces, bueno, todo esto se puede ir mencionando y investigando. También compartí 3 fuentes, vamos a verlas. Bueno, vamos a ver dónde las compartí. En este mismo video de YouTube, aquí pueden ver actividad 6, fuentes. Política exterior y globalización. Ah, este es el que quería ver. Bueno, y 3 fuentes de globalización para que tengas ahí de dónde escoger. Son 3 fuentes que me gustan, que a mí me gustan, pero que tú puedes buscar más fuentes. Y, por ejemplo, el que sí tienes que leer definitivamente es esta de globalización y su impacto en el manejo de las relaciones internacionales. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque de esto se trata la actividad. Entonces, aquí básicamente te lo estoy regalando, ¿no? Porque creo que te puede ser muy útil. Entonces, no es tan largo, pero de todas maneras te sugiero que leas primero los primeros párrafos y la conclusión al final. Después ya puedes leer la introducción y todo. Pero bueno, dice, analizaremos cómo es que la globalización viene impactando las relaciones internacionales. Ahora, vamos a ver esto, mira. La globalización no es una ideología. Es un proceso histórico real que se da en el marco de la revolución informática y la reestructuración del capitalismo. Bueno, aquí ya tenemos unas palabras medio difíciles, pero síganme, dice. Ha traído consigo modificaciones en la vida social, los desarrollos de la tecnología, la electrónica, el procesamiento, la robotización, bla, 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 y todo eso. Este proceso supone un periodo de maduración en el que se van perfilando las grandes transformaciones acompañadas de una serie de características propias.
Por ejemplo, la aceleración de la historia, el producto del crecimiento de los medios de comunicación, la experiencia de la cultura mediática, etcétera. Y dice, como ya sabemos, el proceso actual está creando grandes cambios internacionales. Entonces, bueno, aquí ya nos van definiendo cuáles serían los cambios. Por ejemplo, dice, los cambios en la política de la economía mundial. Concretamente, la liberalización. Tiene unas palabras medio difíciles, espero que no sea un problema, pero bueno, de todas maneras nos sirve para darnos una idea. Y aquí se mencionan ventajas, desventajas, etcétera. ¿Cuáles son los otros textos? Bueno, este es de la famosa intelectual Naomi Klein, es de 2012 y dice, el proceso de globalización está llevando el mundo al desastre. Es un texto también, como nos piden aquí, de un periódico, entonces creo que está bastante interesante. Este sí, lo sugiero que lo lean todo. Luego está este que se llama La globalización desde abajo, que es otro texto aquí donde se hace una revisión del tema y este texto del escritor Carlos Monsiváis, que es sobre una pequeña charla que dio hace ya bastantes años. Entonces, aquí podemos encontrar esta información. Después compartí el video que se llama ¿Es buena la globalización? Y después este que no se pueden perder, que se llama ¿Qué es el neoliberalismo? ¿Por qué? Porque se ha hablado muchísimo del neoliberalismo ahorita, pero no siempre tenemos claro a qué se refiere. Entonces, les sugiero que lo revisen. Y bueno, de este último voy a hablar al final. Entonces, vamos a ver en qué nos quedamos. Temas que se pueden elegir, bueno, estos que mencioné, los que encontremos y listo. ¿Cómo ha afectado la globalización en la política exterior? O sea, ¿qué es la política exterior? Por si tenemos esta duda. La política exterior son las decisiones que toma el gobierno mexicano en su forma de llevarse con los otros países. Por ejemplo, ahorita se le está exigiendo a algunos grupos políticos en México que el gobierno exprese una postura con respecto a el gobierno y la organización política de Venezuela. ¿Qué está haciendo el gobierno de México? El gobierno de México está estableciendo su postura de política exterior al decir que va a tenerse al artículo 19, me parece, donde dice que México debe respetar la soberanía de los otros países. Esto es política exterior. Y es muy interesante porque seguramente el gobierno de hace 6 años, los gobiernos pasados, hubieran decidido no hacer caso a este artículo y condenar u opinar sobre la forma de gobierno de otros países. Entonces, esto es un cambio en la política exterior y tiene que ver también con la globalización, porque ya todos los países esperan que todos estén conectados con todos. Ahora sí, vamos a pasar a la pregunta 5 y después ya voy a revisar las dudas. Pregunta 5. Punto 5. Elige una problemática contemporánea. A veces estas palabras son tan grandes que pueden hacer muy, muy fáciles si solamente lo ponemos así. Elige un problema contemporáneo en México, ¿verdad? ¿Qué es problemática? Problema. Elige un problema contemporáneo en México relacionado con tu búsqueda de información para los puntos anteriores y explica en media cuartilla cuál perdón, una posible solución, ¿sí? Te puedes apoyar en la opinión de especialistas difundida en fuentes confiables. Ahora sí, la respuesta aquí. Elige un problema actual en México relacionado con la globalización y plantea una solución. Párrafo 1. ¿Cuál es el tema del que hablaré? ¿Qué digo con esto? Bueno, que en el primer párrafo tú vas a explicar tu tema. Yo solamente voy a hablar sobre el daño al medio ambiente que trae consigo la política de la globalización. Esto es importante porque casi no se toma en cuenta. Pero está claro que
que priorizar, que darle más importancia a la economía, a la naturaleza, pues trae grandes problemas. Entonces ya tenemos aquí nuestro primer punto, podemos explicar por qué es interesante. Párrafo 2. ¿Cuál es la solución que propongo? Muy bien. Para mí, la solución es poner límites y regulaciones a las empresas. Debemos guiarnos por los principios humanitarios, democráticos, de derechos. Y aquí vas a añadir alguna cosa que hayas investigado, y mi sugerencia es que la hagas explicándola con tus palabras. Por último, ¿cuál es la solución que propongo ya? Entonces, pienso que, y bueno, aquí vas a explicar, ¿verdad? Puede ser 2 párrafos, puede ser uno nada más, y lo importante es que al final vamos a poner nuestros comentarios finales, nuestros pensamientos finales, y listo. Aquí en las fuentes consultadas, acuérdate de borrar este ejemplito que puse, y deja este de Camarena Lurs, porque es la fuente ya en la referencia APA, es referencia APA para los que tengan duda al respecto. Entonces está referenciado, está ya citado correctamente y está bien hecho. Entonces ya tienen ahí la mitad, su fuente bien puesta, y van a buscar nada más las demás fuentes, van a poner aquí el nombre del autor, el nombre del título, etcétera, como está aquí acomodado, y listo. Ahora sí, ya terminamos nuestras actividades. Vamos a ver si tenemos dudas. Déjenme pasar a revisar nuestras actividades. Tenemos 110 visitantes, 111 espectadores. Los saludo a todos, espero que estén teniendo una muy buena noche. Los invito a que me compartan sus dudas, a que aprovechen, me pueden compartir cualquier duda sobre estas actividades. Solamente, por favor, les pido que me expliquen bien en dónde está su duda, ¿sí? Por favor. Porque a veces me dicen, tengo duda en la actividad 5, pero es necesario que me expliquen, por favor, en qué es la duda, y así es más fácil para mí explicarles o intentarlo. Nos comparte aquí un estudiante, dice, ¿podemos investigar lo positivo y negativo y poner ambas partes? Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Yo solamente estoy poniendo un ejemplo y, bueno, la verdad es que a veces me pongo muy izquierdista, pero uno puede poner las que sean, y claro que sí, por eso les puse también una postura más neutral y de hecho que apoya las ventajas de la globalización. Me imagino que sí, porque ambas son importantes. Nos comparte la compañera Tatiana. Exactamente, claro que sí. Claro que sí. Y lo importante también es que se puede justificar. Dice Argelia, el punto 3 queda sin nada. Vamos a acordarnos cuál es el punto 3. Busca información, sí, queda sin nada. Sí. Punto 3 queda vacío. Muy bien. El punto 3, ¿vamos a responder algo o solo nos servirá para contestar las siguientes preguntas? Queda vacío. Es la misma pregunta, sí, solamente que es para contestar las otras preguntas. Gracias al compañero Rafa, saludos a todos. Nos comparte Oscar, si todo esto que se argumenta es cierto, entonces ¿por qué México sigue firmando acuerdos? Querer combatir con Asia, por ejemplo, tal como el acuerdo transatlántico o el mismo TLCAN. Bueno, son cosas muy complejas, ¿verdad? Eso yo no lo puedo explicar, y de hecho lo que expliqué ahorita pues es algo muy burdo, porque es muy simple la manera en la que yo lo hago, pero hay muchos factores que intervienen. Ahorita, por ejemplo, si nos saliéramos de los tratados de libre comercio, sería un gran daño para la economía, porque nuestra economía ya depende de esta dinámica de la globalización, entonces no podemos salirnos de estos tratados.
Por otro lado, podría ser, quizá hay quien dice que podría ser bueno el relacionarnos con un mercado abierto con Asia, porque esto nos permitiría ahora sí competir con los mercados de Estados Unidos, pero quién sabe. La verdad, hay muchos factores que tomar en cuenta. ¿Podría ser la migración a nivel mundial? Eh, hay que, hay que dejarlo solo en México, en la política de México, ¿sí? En el país México, o sea, no solo lo mundial, sino México. Solo tendremos que elegir un tema. No, podemos hablar de varios temas. Lo importante es responder específicamente lo que se pide en las instrucciones. Las partes en azul son solo mis sugerencias, o sea, las mías, ¿eh? Y después hay que borrarlas, acuérdense de borrarlas. ¿Sí? Entonces, ojo con eso, hay que eliminarlas completamente, que no quede ningún rastro de ellas. Eh, quien defiende el neoliberalismo son los empresarios, ya que ellos, entre más ricos son, son más poderosos que el gobierno. Eso es el gran riesgo de esta política. Yo estoy de acuerdo con esa postura y hay elementos para sostenerlo y demostrarlo. Intercambio de ideas, correcto. Yo entiendo la globalización como intercambio de ideas. Se refiere más bien a intercambio de no solo de ideas, sino también de mercancías. ¿Sí? Pero también pueden ser ideas, también puede ser y de información, por ejemplo, entre los países, todo el mundo, de todo el mundo, ¿sí? ¿Dónde lo podemos leer? Nos pregunta Argelia. Pero leer que, entonces, espero que que me comentes aquí sobre qué es tu dudas. Ah, qué bueno que Isela ha podido sacar 10 en estas actividades, es una muy buena noticia. Nos dice Alma, sigo teniendo dudas sobre el ejercicio 2 de la actividad 5 sobre los movimientos, los apartados de política y económica y social. Entonces vamos a ver si podemos ahorita resolver esto, pero primero voy a ver si tengo más dudas por aquí. Vamos a ver. Me da mucho gusto que sean unos compañeros tan, ¿cómo se dice? Como tan interesados en estudiar, porque es martes y estamos haciendo esto. Es muy padre esto, que estemos trabajando desde ahorita. Bueno, los que estén viendo esta grabación en fin de semana, también está muy bien que estén realizando estas actividades. Apoyándose en este video, espero que les esté siendo de utilidad. El punto número 3 no entendí. Si ahí no vamos a poner nada. Respuesta, sí, no hay que poner nada. No hay que poner nada en el punto 3, ¿sí? Y dice Marister, en la fuente camarena no aparece el link. ¿Tenemos que ponerla o está bien como usted la puso? Ay, sí, se me olvidó. Hay que poner el link. O sea, también puede ir sin link porque está publicado en una revista. Pero hay que poner el link por cualquier cosa. Luego ya ven cómo nos bajan puntos. Y a ver, saludos a todos. Muchas gracias por sus saludos.
La compañera Marta nos dice, cuando realice mi actividad 6 y me surgen dudas, ¿cómo puedo contactarlo? Ah, muy buena pregunta. Esta es una para todos los compañeros. Compártanme sus dudas en los comentarios de este video, ¿sí? ¿Por qué? Porque así ustedes escriben su duda y más compañeros se benefician porque ahí mismo la respondo y seguramente otros también tienen la duda. Entonces, compártanlas ahí. Yo os respondo en menos de un día, ¿eh? Entonces pónganlas ahí y sin duda les voy a estar respondiendo. ¿Puedo usar su plantilla? Nos dice Argelia. Sí. Y de hecho para eso es, por eso se las puse ahí. Sí, solamente borra las letras en azul. Las pueden usar los compañeros de todos los grupos. Ya ahí si les dice su facilitador algo, pues las quitan y se pueden nada más guiar con las explicaciones de este video. O sea, usan otra plantilla o hacen su propia actividad. La plantilla, acuérdense que simplemente es una orientación con recomendaciones, con tips. Entonces, no trae la respuesta. Ojalá las trajera, ¿verdad? Pero no, solamente trae eso. ¿Qué se puede hacer cuando en diferentes fuentes aparecen fichas distintas para un mismo evento? Pues checar bien, porque solamente hay una respuesta correcta. Entonces, eh, se- hay que revisar en otras fuentes hasta que, a ver cuál coincide, hasta que coincidan. Entonces, ¿será dependencia o es que nos golpea la globalización? Porque ¿en qué nos beneficia seguir firmando tratados de libre comercio por todo el mundo si no tenemos estabilidad interna? Exactamente, pero de hecho, es una de las causas de que ahorita ganara un gobierno con una tendencia nacionalista. Vamos a ver cómo nos va y qué es lo que hace este gobierno, pero de hecho fue una de las causas de eso, porque los gobiernos estaban abriendo mucho la economía sin fortalecerla internamente. El campo está destruido, los energéticos están destruidos, etcétera. Entonces, esa sería una posible respuesta y lo comento porque es justo del tema del que estamos hablando. Todo está relacionado. Fíjense, estábamos hablando ahorita de Lázaro Cárdenas, de la fundación de las instituciones, y todo esto nos trae hasta ahora. De hecho, hasta lo podemos pasar a cuando estábamos hablando de la Nueva España, etcétera. Pero bueno, a ver, ¿qué pregunta tenemos ahora? Ah, muchas gracias, Anita. Muchas gracias, compañeros. Los compañeros que llegaron tarde, acuérdense de que pueden ver la grabación después. Diana nos dice, en la actividad 6 ¿se puede hablar del TLC en el campo o la migración? Perfectamente, sí, qué buena idea, sí, claro que sí. Muy bien. Y voy a ver ahorita qué dudas tenemos por aquí, qué más nos están. Le pongo en el chat unos puntitos porque es para acordarme que ahí es donde ya estoy revisando los comentarios. Y vamos a ver. Dice, hola, si utilizo la información de la plataforma, ¿cómo hago la fuente? Ah, muy bien. Pregunta. Claro, si utilizo la información de la plataforma, respuesta. Hay que poner así. Eh, Acuérdate, autor, ¿sí? Año, punto, título, punto, título de la página, nombre de la página, y consultado el 5 de febrero de 2019 y la página, ¿no? Sepa en línea y la página todo completa. Etcétera. Entonces, vas a buscar si tiene autor. Si no tiene autor, vas a escribir lo siguiente, vas a escribir prepa, CEP, y
Vas a buscar si tiene año. Si no tiene año, vas a poner el año de ahora. Vas a buscar título. Aquí seguro sí va a tener título. Por ejemplo, la política internacional. ¿Sí? Y después vas a poner nombre de la página, módulo, recurso de módulo 9. Y ya consultado y bueno, ya todo lo demás igual, ¿no? Entonces, de esa manera lo harías. Muy buena pregunta. Gracias por sus comentarios, la verdad me dan muchísimo ánimo. En el punto 3 no hay que poner nada. No, no hay que poner nada, acuérdense. En la actividad 6, en la primera pregunta, tenemos que responder, poner citas. Tenemos que poner citas. Aquí está. En la actividad 6, en la primera pregunta, tenemos que poner citas. Tenemos que poner las citas. No, revisen de nuevo la explicación que di. En el punto 1, solo es una sugerencia. Solo es una sugerencia. No hay que poner citas. Pero ustedes lo pueden hacer simplemente para ir anotando la lectura y les va a servir para el segundo punto. Pero sí, no es obligatorio y no se está pidiendo, así que no hay ahí cuidado, no se preocupen. Muy bien, estoy viendo si tenemos más preguntas. Entonces vamos a regresar a lo que nos está planteando aquí nuestra compañera sobre el ejercicio 2 sobre movimientos, apartados y política. ¿Sí? Eh, lo que sí le voy a agradecer es que nos explique un poquito más en qué consiste su duda para ver si podemos enfocarnos en eso. Entonces, compañera Alma, si sigue ahí, le agradeceré que me explique en qué consiste su duda. Yo estoy cambiando de actividad para regresarnos a esta actividad 5. Y la compañera nos dice, en este ejercicio, en la actividad 5, ¿a qué se refiere con esto de los movimientos, los apartados de política económica y social? Vamos a revisar qué es lo que nos están pidiendo. Dice así, dice, en los primeros lustros de la posrevolución, no, este está así. Ah, no, pero es que dice en la segunda parte, pero lo de política económica más bien es en el ejercicio, en la tercera parte, ¿verdad? Sobre los movimientos apartados de política económica y social. Entonces yo creo, compañera Alma, que te refieres a el punto 3, que dice lo siguiente, dice, completa la tabla con las ideologías de los movimientos sociales surgidos en el siglo XX y las similitudes que estos tienen con algunas demandas actuales. Si consideras que algún rubro debe quedar vacío, debes justificar su respuesta. Entonces, básicamente tenemos que buscar la ideología política, la ideología económica y la ideología social. La ideología política es el conjunto de ideas. ¿Cuál es el punto de vista sobre el gobierno? La ideología, perdón, sí, la política es el conjunto de ideas sobre el gobierno. La ideología económica, pues el conjunto de ideas sobre la economía, sobre cómo está organizada la economía. Y la social, pues tiene que ver con el conjunto de ideas sobre cómo está organizada la sociedad. Entonces, ya puse un ejemplo con el STLN. Podemos escribir STLN, postura política, y nos va a salir ahí mucha información. Podemos escribir también movimiento del 68, postura social, por ejemplo, ¿cómo se llama? En el Google, y nos va a salir información también. Y en los recursos ustedes también van a encontrar los distintos aspectos económicos, sociales y políticos. Entonces, ¿qué es a qué nos referimos? Otra forma de preguntarlo es, ¿qué tipo de organización política querían? Ajá.
querían, ¿sí? Entonces, esto ya es más centrado. Por ejemplo, podríamos decir, querían un gobierno democrático, social, con tendencia social y con apoyo a la educación, por ejemplo. En la ideología económica, ¿qué tipo de economía querían? Otra vez, mira, si me hubiera ocurrido esta pregunta antes, ¿qué tipo de economía querían? Entonces, esto es, ¿qué querían ellos? Bueno, ellos querían una economía más igualitaria, querían oportunidades para todos, querían que se terminara la pobreza, que se terminara los privilegios. Entonces, ustedes van a encontrar los datos más específicos. Y lo mismo, ¿qué tipo de organización social querían? ¿O qué tipo de sociedad querían? ¿Sí? Lo mismo. Estoy de acuerdo con que estas palabras de ideología social, política, a veces nos confunden, pero pues así si nos enfocamos, vas a ver que va a ser mucho más sencillo. ¿Qué tipo de sociedad querían? Querían una sociedad sin divisiones, sin élites, sin mafias, querían una sociedad donde los estudiantes pudieran entrar a la escuela sin tener problemas, querían, además tenían demandas muy específicas que les convendría revisar. ¿Por qué? ¿Qué demandas tenían? Bueno, querían que se mejoraran los planes de estudios, querían que se garantizara que hubiera gratuidad en la educación, etcétera. Entonces, esta sería la respuesta. Esta sería la respuesta. Y lo mismo aquí. La participación social, o sea, las personas que participaron en esto del terremoto, los ciudadanos, ¿qué querían en lo político? Querían un gobierno más participativo. ¿Qué querían en lo económico? Bueno, aquí podríamos decir, pues no sabemos qué querían porque eran de muchos lados. Había gentes del pensamiento político de derecha, de izquierda, con distintas posturas. Entonces aquí tal vez no había unidad, pero también podríamos decir que querían que hubiera un mayor apoyo del gobierno ante las desventuras, como en este caso el terremoto. Y después pondríamos ver en lo social que querían que hubiera una mayor cohesión, que hubiera una mayor participación de las instituciones, que hubiera un mayor compromiso. Y lo mismo en el 88, ¿qué querían? Bueno, querían formar oposición, querían derrocar al partido de Estado que llevaba ya ahí casi 60 años en el poder. Entonces, eso es lo que querían. Muy bien. Vamos a regresar a nuestras preguntas para ver si tenemos más preguntas. Y voy a ver. Nos comparte la compañera Miri que hoy no entendió la explicación, pero dice que tal vez es porque ella tuvo un día distraído. Entonces espero que después lo pueda ver y tal vez ya le sirva la explicación. Puede ser una solución. Todo es con nuestras propias palabras de la actividad 6. No, también podemos citar. Esto nos comparte la compañera Stadna. Voy a pegar aquí la duda. Todo es con nuestras palabras de la actividad 6. No. Pueden hacerse, puedes incluir citas, pero deben ser breves y estar entre comillas. La mayoría sí va con tus palabras, la gran mayoría. De hecho, puse un ejemplo de partes que pueden ir copiadas. Entonces, ya llegamos al módulo 9 y estoy seguro que ya varios se dieron cuenta de que no van a salirse con las suyas si copian y ya no se puede hacer eso. Entonces, ojo con ello, por favor, para que no les vayan a bajar puntos.
Perfecto, nos dice Josefina. Yo vuelvo a revisar la sesión y voy investigando y a la vez contestando la actividad. Muchas gracias a Josefina por sus palabras. Espero que le esté siendo de utilidad. La compañera Mariana va a ver la grabación. Dice Carla, la plantilla de la actividad 5 la descargo y el inicio de la actividad me aparece a la mitad de la página. ¿Será mi computadora o la plantilla? Pues no sé, voy a checarle. Ahí me comentan más compañeros, por favor, si tienen problemas con la plantilla para que yo lo pueda resolver, para que lo resuelva, para que sepa si es necesario resolverlo. Entonces, estamos terminando nuestra sesión del día de hoy, una sesión nocturna, exitosa, creo yo, y con muchos compañeros interesados en esto. Qué bueno. Les deseo que tengan muy buenas noches a todos. Les deseo mucha suerte. Seguimos en contacto. Por favor, escríbanme sus dudas, sus inquietudes sobre estas actividades del módulo 9 aquí en los comentarios del mismo video. Acuérdense que toda la información que estoy compartiendo se encuentra en esta descripción. Y por último, mi recomendación. El tráiler del documental que se llama Patria tiene mucha relación con lo que hemos estado viendo a lo largo de este módulo. Es un módulo que estamos haciendo rapidísimo y si se dan cuenta empezamos con los aztecas y ahorita estamos aquí, ya pasaron 500 años en 3 semanas. Vamos a detenernos un poco en el siglo XIX y está muy interesante, tanto si coincidimos como si no, el análisis que hace el escritor Paco Ignacio Taibo II, que ahorita está tan polémico en internet. Búsquenlo si tienen Netflix, si no, busquen alguna de sus entrevistas sobre el tema en YouTube y lo van a disfrutar. De todas maneras, compartí el tráiler aquí. Véanlo, es de 2 minutos. Les deseo que tengan muy buenas noches y seguimos, y días, depende de la hora en la que estén mirando esto. Seguimos en contacto como les mencioné. Soy el facilitador Octavio Martínez. Hasta pronto.